Para estabilizar al Imperio Romano y terminar de una vez por todas con la anarquía militar, el emperador Diocleciano reformó la administración imperial cuando subió al poder en el año 285. Dividió al Imperio Romano en dos para que sea más fácil de gobernar, y mientras él gobernaba en el oriente, su amigo Maximiano lo hacía en el occidente. Pero a su vez, ambos emperadores nombraron a sus propios mini emperadores para que también los ayuden a gobernar en su región del imperio. Esto quiere decir que el Imperio Romano empezó a tener 2 Augustos y 2 Césares. Los Augustos son emperadores y los Césares son sus sucesores. Diocleciano nombró a Galerio como Caesar, es decir, el César, y Maximiano hizo lo mismo con Constancio. Cualquiera que haya sido nombrado como César en la antigua Roma es porque lo más probable es que haya recibido el mando de las legiones en la región en la que se encontraba. Cada una de estas regiones que gobiernan no son independientes, pero sí son autónomas y tienen la autoridad suficiente como para gobernar, para recaudar impuestos y como para decidir qué hacer en caso de que se produzca una invasión extranjera, para lo cual se necesita que las legiones de las que disponen estos 4 gobernantes se encuentren en perfecto estado. Para tener la lealtad de sus coemperadores, Diocleciano exigió que entreguen a sus hijos para tenerlos como rehenes, pero a cambio se los trataría bien y se los educaría bajo una estricta formación militar. El Imperio Romano se estabiliza políticamente durante el gobierno de Diocleciano, y gracias a sus reformas políticas se ha vuelto mucho más sencillo controlar las fronteras. En Occidente, las legiones del César y del Augusto protegen las fronteras de los bárbaros, y lo mismo es en Oriente, pero allí tienen que luchar contra los persas, que son una civilización más poderosa que los bárbaros europeos, por lo tanto es una lucha más difícil. Sin embargo, el coemperador de Diocleciano en el Oriente, el general Galerio, es un duro guerrero y logra derrotarlos antes de terminar el siglo III. Otorgándole al Imperio Romano otra gran victoria a pesar de haber estado en inferioridad numérica, un gran botín traído de Persia para las necesitadas arcas imperiales, y también le ha otorgado más gloria para Roma al reconquistar una parte de la Mesopotamia y al hacer de Armenia Occidental un estado vasallo de Roma. El Imperio Romano empieza a gozar de cierta tranquilidad y paz, pero no todo va a ser color de rosas, debido a que Diocleciano cree en la tradicionalidad romana. Cree que la tan difícil reunificación y pacificación del Imperio Romano ha sido posible gracias a las creencias tradicionales. Piensa que todo lo que ha conseguido, así también como los grandes logros de sus antecesores, ha sido gracias a que los romanos cuentan con el favor de los dioses. Pero como hay una nueva religión que está captando cada vez más adeptos y se ha vuelto muy importante, de hecho hay una parte de la población romana que se ha vuelto parte de esta religión, el emperador Diocleciano cree que la seguridad del imperio podría estar en peligro. Esta religión es el cristianismo, y hay muchos romanos que ya la están practicando, especialmente los romanos que viven en las grandes ciudades, en las zonas urbanas. Diocleciano emite un edicto contra los cristianos en el año 303, y al poco tiempo se desatan unas persecuciones tan terribles y tan duras que dejará como pequeñas a las anteriores persecuciones, y los cristianos llamarán a esta época como la era de los mártires. En mayo del año 305, estando cansado, y no solo físicamente, sino también de la política romana, Diocleciano dimite de su cargo y se retira hacia su tierra de origen, Dalmacia. Diocleciano fue uno de esos que supo cómo mantener el orden en el imperio. Hacía mucho tiempo que un emperador no dimitía de forma pacífica de su cargo, pero como suele pasar, a su muerte, nada puede asegurar que no se desate otra lucha por el trono y por el poder. Uno de los hijos de los Césares que estaban en la corte de Diocleciano se escapa y huye hacia el norte para reunirse con su padre Constancio, el César de la Galia y de Britania. Constancio es un César que ha estado luchando con éxito contra los bárbaros y ha estado protegiendo las fronteras occidentales de las invasiones. En la Galia luchó contra los francos y los alamanes, a quienes ha derrotado, y cuando su hijo Constantino llega para reunirse con él a inicios del siglo IV, sus legiones están luchando en el norte de Britania contra los pictos, feroces bárbaros celtas que provienen de la actual Escocia. Ahora que su hijo ha vuelto, Constancio desea que Constantino esté presente y le ayude en las campañas militares contra los bárbaros para asegurarse que sus legiones le sean leales cuando él ya no esté.
Constantino empieza a relacionarse con las legiones de Constancio, con los generales y con los soldados. Ayuda a su padre en cada plan de avance y de batalla. Demuestra una gran destreza militar junto con los legionarios, y poco a poco se va ganando la aprobación y el afecto de este ejército. Constancio ha estado preparando a su hijo y a su ejército para que sean una única fuerza, y luchando codo con los militares y contra los bárbaros, Constantino se ha ganado de la lealtad de las legiones de la Galia y de Britania. Por ello es que cuando Constancio muere en julio del año 306, Constantino es proclamado como emperador por sus tropas. Pero el problema de ser proclamado como Augusto es que en Oriente, Galerio no lo reconoce como tal, solo lo reconoce como César. De hecho, Galerio, que ya se ha convertido en el Augusto de Oriente, proclama su propio Augusto títere en Occidente, alguien llamado Flavio Valerio Severo. Pocos meses más tarde, alguien es proclamado como emperador en Italia y reclama ser el auténtico Augusto de Occidente, Marco Aurelio Magencio, el hijo de Maximiano, quien fue Augusto en Occidente cuando lo fue Diocleciano en Oriente. Constantino no está solo en su reclamación como emperador, tiene el apoyo de muchos generales romanos y ha formado una alianza con un caudillo alamán llamado Crocus, quien también lo reconoce como Augusto, y cuyos mercenarios bárbaros han jurado luchar junto al ejército occidental de Constantino cuando éste lo requiera, a cambio de obtener algún botín. Constantino permanece un tiempo en Britania, donde se ocupa del mantenimiento y la reparación de los caminos, los campamentos y las fortificaciones romanas, con el fin de asegurar el territorio de los bárbaros pictos. Luego parte hacia una ciudad romana llamada Augusta Treverorum, que es la actual ciudad alemana de Treveris, y allí se entera que los bárbaros francos, o los franis, han invadido nuevamente la Galia aprovechando su ausencia. Constantino vuelve con sus tropas y aplasta a los francos. Después exhibe a todos los bárbaros que han sido capturados por las calles de Treverorum, incluyendo a sus dos caudillos principales, Ascaris y Merogais, quienes al final de la humillante marcha son arrojados a los leones. Constantino deja un mensaje muy claro para todos aquellos bárbaros que intenten invadir de nuevo al Imperio Romano. Al parecer, Magencio es un líder totalmente impopular y tiene muy pocos apoyos. De hecho, ni siquiera el Senado lo aprueba. Aún así, mantiene el control de una buena parte de Italia y de una parte del norte de África. Pero el rechazo de la gente le ofrece la oportunidad perfecta a Constantino para deponerlo. Algo que sabe perfectamente que no sucederá sin que se desate la guerra civil, y por ello lo primero que hace es buscar aliados poderosos. Es así que une fuerzas con un general llamado Valerio Licinio, a quien Constantino le ofrece la mano de su hermanastra a cambio de su apoyo militar. El siguiente paso de esta alianza es difundir la noticia en todo el imperio de que Magencio es un traidor, un usurpador, un gobernante ilegítimo y que su reinado es tiránico. Esto con el fin de que se le quite el poco apoyo que le queda, además de que está controlando la ciudad más importante de todo el imperio, ni más ni menos que Roma. Mientras Licinio permanece en la frontera del norte de Italia, es Constantino el que marcha con su ejército hacia Roma para deponer a Magencio. Según fuentes históricas, el ejército de Constantino es más pequeño que el de su rival Magencio, y por ello es que tiene que planear su estrategia con mucho cuidado si es que pretende ganarle a otro ejército romano. A esta altura, si bien los cristianos no son una mayoría, conforman una parte de la población romana. Incluso hay muchos cristianos dentro de las legiones, y se dice que Constantino escucha los consejos de uno de ellos. Es entonces que después de rezar, tiene una especie de visión y la interpreta como una respuesta que viene de parte de Dios al que le acaba de rezar. Según cuenta la leyenda, Constantino vio una X y una P superpuesta, que en el alfabeto griego antiguo son las dos primeras letras de la palabra Cristo. Incluso hay fuentes que aseguran que el propio Constantino escuchó voces diciendo que si utilizaba ese signo, triunfaría. Se pueden interpretar muchas cosas de lo que sucedió aquel día realmente, y a nivel histórico es un poco difícil saber lo que realmente pasó, pero sí se sabe que Constantino le dijo a cada uno de sus legionarios que dibujen el símbolo que vio en su visión, una X y una P superpuestas.
También se sabe que ambos ejércitos romanos lucharon en el puente Milvio de Roma y que las legiones de Constantino comenzaron a luchar apresuradamente, aprovechando que las tropas de Magencio estaban de espaldas al río. El ejército de Constantino gana la famosa batalla del puente Milvio de octubre del año 312, y el cuerpo de Magencio es encontrado días más tarde flotando en el río. Con su victoria, Constantino pasa a tener el control del occidente del imperio, pero el oriente aún no está asegurado, y Licinio tiene que hacerlo luchando contra las legiones de Maximino Dacia, quien fue el César de Galerio, pero que a la muerte de este en el año 311 reclama ser el Augusto de Oriente. En abril del año 313 se desata la batalla de Siralum, en la actual Turquía. La leyenda de la batalla de Siralum es similar a la de la batalla del puente Milvio, pero esta vez las legiones de Licinio son mucho más pequeñas que las de Maximino Dacia. Hay fuentes que afirman que solo contaba con la mitad del número de legionarios, además de que Maximino le prometió a los dioses que si le otorgaban la victoria, borraría a los cristianos del imperio para siempre. Pero la leyenda dice que Licinio también tuvo su propia visión con un ángel de Dios, quien se le apareció en un sueño y quien le dijo que debe rezarle a Dios si es que quiere obtener la victoria en esta batalla tan difícil que se le está acercando. Se dice que Licinio reunió a los generales y dictó una oración igual que la que escuchó en su sueño. Después la misma oración fue dictada entre los comandantes y luego entre los legionarios. Se sabe que en la batalla de Siralum, las legiones de Licinio, muy inferiores numéricamente, también se apresuraron en el ataque y tomaron a las legiones de Maximino desprevenidas, por lo que cuando intentaron reaccionar ya fue demasiado tarde, y el propio Maximino tuvo que huir junto con los supervivientes para salvar su vida. Licinio lo persiguió por el oriente del imperio y se desataron dos batallas más, una en el paso de las puertas cilicias y la otra en la ciudad de Tarso, ambas ganadas por las legiones de Licinio. En agosto del año 313, Maximino muere envenenado y esto termina, al menos de momento, las guerras internas por el trono imperial, lo que deja a Licinio con el control del oriente del Imperio Romano. El gobierno de los 4 emperadores ya no existe, ahora solo quedan 2 Augustos, Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. Es la primera vez en la historia que los gobernantes del Imperio Romano se han encomendado al cristianismo, y no solo es uno, son 2, aunque solo Constantino será el que practique esta religión. Ambos se reúnen en la ciudad de Mediolanium, que es la actual Milán, y allí sellan la alianza con una boda tal y como lo habían planeado. A Constantino se lo ve como ha empezado a adoptar el cristianismo y se pone de acuerdo con Licinio para detener las persecuciones para siempre. Ambos firman el Edicto de Milán y la tolerancia a los cristianos pasa a ser un hecho oficial. Además, durante un tiempo, esta alianza entre 2 emperadores, la diarquía, parece ser estable. Sin embargo, la tranquilidad no será para siempre y la ambición de ambos emperadores acabará rompiendo con la paz.